Ya, bueno, voy a leer de nuevo el enunciado para que quede todo completito. Ya, basándose en el modelo de dos periodos y con la existencia de un mercado de capitales perfecto, explica intuitivamente y con apoyo gráfico los efectos de un aumento en la tasa de interés en, uno, el monto óptimo de inversión, y dos, en el bienestar del individuo, nivel de utilidad. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es el gráfico, ¿ya? Entonces, en el gráfico, lo primero que podemos ver es la recta roja, ¿ya? En este caso, esta recta roja acá, y bueno, como puse al lado, este va a ser la restricción presupuestaria. ¿Y qué nos dice la restricción presupuestaria? Finalmente nos dice que, bueno, si nosotros recibimos de ingreso 2 pesos, bueno, solamente 2 pesos puedo consumir, ¿ya? Bueno, también hay que decir obviamente que en el modelo de dos periodos, mi eje X va a ser el consumo hoy, ¿ya? Yo le pongo consumo 1, o de repente los profes le ponen como C0, ¿ya? Y el consumo mañana va a ser C2, ¿ya? Entonces, acá yo les puse la nomenclatura, y 1 es la dotación o el ingreso que ustedes tienen en el periodo 1, y 2 es la dotación en el periodo 2, C1 es el consumo hoy y C2 es el consumo mañana, ¿ya? La pendiente de esta restricción presupuestaria, pendiente, va a ser igual a menos 1 más R, ¿ya? Esto es muy importante saberlo, porque generalmente nos van a hacer preguntas de análisis como, o bueno, como dice en el enunciado, ¿qué pasa si R sube o R baja? Entonces, esa pregunta la vamos a contestar con esta pendiente de acá. Entonces me dicen, ya, ¿qué va a pasar con el monto óptimo y con el bienestar del individuo? ¿Ya? Entonces, nosotros cuando tenemos el modelo de dos periodos, también vamos a incluir la función de utilidad de las personas, ¿ya? Que también se conocen como las curvas de indiferencia. Entonces, acá en el gráfico yo puse dos ejemplos de dos personas que son, o sea, que tienen preferencias distintas. Entonces puse acá, por ejemplo, el individuo A y el individuo B, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que los dos individuos tienen una dotación inicial I1 y la dotación de mañana que es I2, ¿ya? Entonces, si yo soy el individuo 1, si ustedes se fijan, voy a estar consumiendo menos que mi dotación inicial. Entonces, si consumo menos, significa que yo voy a estar traspasando ese consumo hacia el futuro, ¿ya? Entonces, si consumo menos hoy, voy a poder ahorrar y por lo tanto consumir más el día de mañana, ¿ya? Pero si yo soy una persona y como el individuo B, que es en el caso de esta persona de acá, yo quiero consumir mucho más que mi dotación inicial, si ustedes se fijan. Acá yo me estoy pasando de mi dotación inicial. ¿Cómo puedo hacer eso? La única forma es endeudándome, ¿ya? Entonces, en este caso del individuo B, se tiene que endeudar para poder consumir, y como se está endeudando y el día de mañana tiene que pagar esa deuda, va a pagar, o sea, va a consumir menos en el segundo periodo, ¿ya? Entonces, esos son los ejemplos de dos individuos. Esas son como en verdad las dos clases de individuos que pueden existir en este modelo de dos periodos, y que es súper importante entenderlo. Ya acá, bueno, todo este párrafo que yo les puse acá es un resumen más o menos de lo que yo les acabo de hablar, que igual es súper importante entenderlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, algo también que se me olvidó decirles sobre la restricción presupuestaria, ¿ya? Es que, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos nuestra dotación inicial hoy, ¿ya? Y tenemos la dotación inicial mañana, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, la dotación inicial, o sea, la dotación inicial del día de mañana, I2, está dividido por la tasa de descuento, ¿ya? Entonces el total de la dotación inicial que yo voy a tener va a ser I1 más I2 traído a valor presente, ¿ya? Y toda esta suma va a ser igual a lo que yo realmente puedo consumir, ¿ya? Entonces eso, o sea, esa va a ser al final la función de la restricción presupuestaria, cuya pendiente dijimos que es menos 1 más R, ¿ya? Entonces ahora sí vamos con la pregunta para poder analizarlo bien. Entonces,
lo primero que vamos a ver, que según yo es lo más fácil de ver, es cómo va a estar el bienestar del individuo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si aumenta la tasa de interés? Entonces, como yo dije, cuando aumenta la tasa de interés, lo que va a afectar es la pendiente. Nosotros tenemos que, la pendiente es 1 más R y tenemos que R va a subir. Entonces, si R sube, ahora la pendiente va a ser mucho más empinada. O sea, no sé si mucho más empinada, pero bueno, va a ser más empinada. ¿Y cómo se representa eso en el gráfico? Va a ser algo así. ¿Ya? Va a ser mucho más empinada y por lo tanto, mis curvas de indiferencia se van a tener que desplazar. ¿Ya? Porque no pueden seguir donde están. ¿Ya? Entonces, yo hice de nuevo el gráfico y queda algo así. Si ustedes se fijan, mi curva de indiferencia del individuo A se desplazó hacia arriba y la del B se desplazó hacia abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pase con el bienestar del individuo va a depender fundamentalmente si el individuo ahorra o se tiene que endeudar, ¿ya? Entonces, primero veamos el caso del individuo A. Si yo soy un individuo A, va a percibir mayor ingreso, ya que como es un prestamista, va a recibir una tasa de interés mayor, ¿ya? Porque eso estamos diciendo, la R sube, ¿ya? Entonces, como percibe mayor ingreso, va a ahorrar menos y va a consumir más hoy, ¿ya? Entonces, eso es exactamente lo que está pasando en el gráfico, ¿ya? Entonces, va a consumir más hoy y como consume más, va a ahorrar menos. Entonces, después ustedes cuando tengan, bueno, yo les voy a subir esto en un web curso, hice como la comparación como, no sé, como comparando estos dos gráficos y este ahorro se achica y por lo tanto el consumo también, el consumo hoy día aumenta, ya y el consumo el día de mañana disminuye. Ya y por otra parte, si yo soy un individuo que me tengo que endeudar, voy a percibir menos ingresos porque ahora me sale más caro endeudarme, ¿ya? Para consumir. Entonces, por lo tanto, yo voy a decir ahorrar más. Y eso implica que el día de mañana voy a consumir un poco más, pero igual el bienestar disminuye, como vemos que la curva baja, y en el caso del ahorrante, el bienestar aumenta, ¿ya? Entonces, esas son las conclusiones que nosotros sacamos en base al bienestar del individuo. ¿Quedó alguna duda de esto? ¿No? No. Perfecto. Ah. Ya, ahora tenemos que ir a sacar la conclusión sobre el monto óptimo de inversión, ¿ya? Este es un poco más fácil de verlo, ¿ya? Pero ahora el gráfico va a cambiar un poco. ¿Por qué cambia? Porque cuando nosotros estamos hablando de la inversión que tiene que hacer una empresa, nosotros ya no vamos a hablar tanto de una restricción presupuestaria. Nosotros hablamos ahora de una frontera de posibilidad de producción, que va a estar dado por esta curva negra de acá. Se llama frontera de posibilidades de producción, que es exactamente la misma lógica que una restricción presupuestaria, porque al final una empresa no puede producir más que esta frontera, ya acá están como sus límites, ya entonces, bueno, acá yo también puse a ver, acá, yo puse acá la línea roja, que esta vendría siendo representada por la línea de mercado de capitales, ¿ya? Que lo conocemos como LMC. Y esta LMC también está representada con una pendiente de igual menos 1 más R. ¿Ya? Entonces, esta pendiente, si nosotros aumentamos, también va a aumentar su pendiente, ¿ya? Entonces, eso está representado por la línea en amarillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar si es que aumenta la tasa de interés? Si nosotros lo vemos primero sin la lógica sin la lógica del gráfico, cuando nosotros calculamos el BPN de un proyecto, si aumentamos la tasa de interés, van a disminuir los flujos que yo voy a recibir en cada periodo,
por lo tanto el BPN va a disminuir, ¿ya? Entonces, si el BPN disminuye, yo sé como inversionista que todos los proyectos que yo me podría enfrentar están destruyendo valor, ¿ya? Entonces, si sé que todos los proyectos están destruyendo valor, yo no voy a querer invertir, ¿ya? Entonces aquí la respuesta sería que el monto óptimo de inversión va a disminuir, ¿ya? Ahora si lo vemos en el gráfico, ¿cómo sería? Entonces tenemos que, allí tenemos nuestro óptimo, que después lo vamos a ver bien, que es donde la TMS es igual a la TMT, ¿ya? El punto no va a cambiar, ¿ya? Pero ¿dónde nosotros podemos ver gráficamente el monto óptimo de inversión? Entonces lo podemos ver acá. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos este punto A inicial y teníamos acá nuestro consumo 1 inicial. El monto óptimo de inversión, ahí voy a borrar esta parte de acá que me va a molestar. El monto óptimo de inversión siempre va a ser el monto, me equivoqué, aquí, de C1 hasta donde choca con mi línea roja, ¿ya? Este va a ser mi monto óptimo de inversión, ¿ya? Entonces, si sube la recta amarilla, si se fijan, voy a tener mi C1, pero va a disminuir mi monto óptimo. Entonces, así vamos a poder verlo gráficamente. Pero para mí, claramente es mucho mejor verlo desde la lógica financiera o que vimos en Finanza 1 con el VPN. ¿Ya? Entonces, considerando que solo los individuos que ahorran pueden invertir, con un aumento en R, el monto de óptimo de inversión va a disminuir. ¿Ya? ¿Por qué pongo esto yo? Porque acuérdense que hay dos tipos de inversores, que son los que ahorran o los que se endeudan. Entonces, si yo fuera un individuo que se endeuda, bueno, no puedo invertir porque estoy endeudado, ¿ya? Entonces no se podría. Hay alguien con la mano levantada. Yo, la TMS y la TMT era la tasa marginal de sustitución y la... Y la ¿Cuál tasa era la marginal otra? de De transformación. transformación. Ah, ya. Perfecto. Ya, entonces quedó claro esta conclusión. ¿Sí? Ya. Entonces vamos Una con el pregunta. ejercicio. Dime. Hay que analizarlo siempre como con la fórmula del VPN y gráficamente, o si sacamos una conclusión solo como con la fórmula del VPN, estaríamos como ok. No, estaría ok porque, o sea, de hecho, de repente los profesores le dan muy poco enfoque a hacerlo gráficamente, como que eso ya lo vimos en economía y chao. O sea, al final es mejor saber la lógica y que tú lo podáis desarrollar con la lógica, ¿cachai? Ya, bacán. Gracias. Patricio creo que también está con la mano levantada. Sí, sorry, es que me enchufé un poco tarde. Esa recta que dice LMC, ¿Ya? ¿esa cuál era? La línea de mercado de capitales. Ya, perfecto. Y el C1 para nuestro consumo óptimo es desde el C1 que choca con la LMC Claro, o sea, o el mira, que choca con... tanto la amarilla como la roja son la LMC, solamente que la roja es la original y la amarilla es cuando la tasa de interés sube, ¿cachai? Ah, bacán, perfecto. Listo, ya ahora entendí. Perfecto. Bueno, bacán, gracias. De nada, Y otra cosa, dime. esa línea, la LMC, no es lo mismo que la curva de posibilidades de consumo. La curva de posibilidades de consumo, Con hacen lo mismo no, eso, sí. la curva de posibilidades de consumo, no, es que al final son dos conceptos distintos, porque la línea de consumo, o sea, la que me hagáis decir vendría siendo como nuestra restricción presupuestaria, o sea, son iguales las rectas, pero son dos conceptos totalmente distintos, ¿cachai? Ah, Las ya. posibilidades de consumo es como tu restricción presupuestaria, como cuánto tú podrías consumir dado tu ingreso, y la línea de mercado de capitales es la que te dice como, hey, onda, a ti si te falta plata yo te puedo prestar, o si te sobra plata, dame plata para yo poder prestársela a la persona, ¿cachai? Son como conceptos distintos, pero en verdad la recta es igual. Ya, buenísima, ya caché, gracias.
Perfecto. Ya. Vamos con el ejercicio 1. Dice, después de una inesperada caída de un meteorito, usted es el único sobreviviente de la humanidad. Por suerte, en la región donde usted está ubicado no hubo mayores daños, pero todos los artefactos creados por la humanidad ahora no pueden ser utilizados. Por lo mismo, la única forma de alimentación que tiene es a través de la pesca. Sin embargo, solo puede pescar 2 de los 4 peces que hay en el lago. Si pesca más de los peces, no podrán reproducirse y no tendrá nuevos peces el día de mañana. Si pesca menos, no habrá alimento suficiente para los peces y morirán. Se le pide a. Grafique su consumo presente y futuro. ¿Puede consumir más peces sin morir en el intento? Ya, entonces, ¿cómo sería gráficamente esto? Entonces, primero siempre vamos a tener los ejes, consumo hoy y consumo mañana, que en este caso serían los peces. Ya, entonces, tenemos nuestra curva de indiferencia de este individuo que le vamos a poner A, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que, sí o sí, el consumo hoy va a tener que ser igual a su dotación hoy. Entonces, nosotros decimos, o sea, tenemos que plantear, esta persona solamente puede consumir 2 pescados hoy, porque lo dice en el enunciado, ¿ya? Entonces su ingreso van a ser 2 y su consumo van a ser 2. No puede consumir ni más ni menos, ¿ya? Entonces ese va a ser como el equilibrio de esa persona. Su consumo tiene que ser igual al ingreso hoy, y el consumo 2 va a ser igual al ingreso que tenga mañana, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta de esta pregunta? Él no puede consumir más, ¿ya? Porque acá, como dice el enunciado, claro, si pesca más, no podrán reproducirse, ¿ya? Y si pesca menos, no habrá alimento, ¿ya? Entonces, sí o sí, C1 tiene que ser igual a 1 y C2 tiene que ser igual a I2, ¿ya? Ya que al ser una persona racional, tengo que pensar que si hoy decido comer más, me voy a quedar sin alimento en el futuro, ¿ya? Entonces, esto que estamos planteando acá en el gráfico es la respuesta o lo más racional que tiene que hacer la persona para poder sobrevivir, ¿ya? ¿Quedó alguna duda? Entonces, C2 y C1 es igual a 1. Es igual, no, a 2. Es A igual a 2. 2. Ya. Ya. B. Suponga que ahora puedo arreglar una máquina procesadora de peces, la que permite aprovechar al máximo cada pescado, incluyendo las partes que debía desechar por no poder utilizar la tecnología. Grafique su consumo presente y futuro, suponiendo que usted desea consumir más en el futuro. ¿Cómo cambia su respuesta si usted desea consumir más hoy? Ya, entonces, cuando a ustedes le digan que ahora ustedes tienen una máquina procesadora o tienen tecnología, eso al tiro le está diciendo que ahora ustedes tienen una frontera de posibilidades de producción. ¿Ya? Esta frontera de posibilidad te dice como cuáles son las posibilidades para maximizar tu producción en la empresa. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, también me están diciendo que yo voy a aprovechar más el pescado. O sea, por ejemplo, yo ahora me voy a poder, por ejemplo, comer las espinas, ¿cachai? Pero no significa que yo voy a tener un tercer pez o un cuarto pez, ¿ya? No van a haber más peces, solamente voy a estar aprovechando mejor. ¿Qué implica eso? Que yo realmente no voy a estar consumiendo más, solamente voy a estar consumiendo el mismo pescado, pero más partes, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos la frontera de posibilidades de producción, si ustedes se fijan, yo solamente la hice hasta el punto A. ¿Por qué la hice hasta el punto A? Por lo que le acabo de explicar. Porque si yo la llegase a alargar, significa que yo hoy puedo consumir más. Y eso es falso. Yo no puedo consumir más pescado. Yo puedo comer el mismo pescado y aprovecharlo un poco mejor nomás, ¿ya? Entonces, se hace hasta el punto A nomás. Entonces, cuando nosotros tenemos la frontera de posibilidad de producción, tenemos un nuevo, o sea, no tenemos no tenemos un nuevo óptimo nosotros como individuos, sino como que ahí surge el óptimo, que vendría siendo acá, ¿ya? Que de nuevo es donde la TMS se iguala a la TMT, ¿ya?
Entonces, esta máquina, como les puse acá, no me permite tener más peces para consumir, solo me permite aprovechar mejor el pescado. ¿Ya? El punto B representa el óptimo donde la TMS es igual a la TMT, al cual no podemos acceder, ya que si consumimos menos que 2 peces, no tendremos suficiente alimento para todos los peces, lo que generará que van a morir. ¿Ya? Entonces, es lo que nos plantea de nuevo el enunciado. Nosotros cuando estamos consumiendo menos que mi ingreso, si consumo menos pescado, yo después no voy a tener alimentos para alimentar esos pescados y aguantarlos hasta el periodo 2, ¿cachai? Entonces yo sí o sí tengo que seguir acá en el punto A. Después, pero tenemos que tener en cuenta que las posibilidades de inversión solo benefician a un perfil ahorrante. Por lo tanto, nuestra respuesta no va a cambiar. No podemos consumir más hoy, ya que estamos consumiendo toda nuestra dotación inicial. ¿Ya? Entonces, de nuevo, no va a cambiar la respuesta, seguimos mal. ¿Ya? Entonces no podemos aumentar ni el consumo ni hoy ni mañana. ¿Quedó alguna duda? ¿No? Ya. A todo esto, de repente no puedo ver si es que tienen la mano levantada. Ay, sí. Patricia, ¿tenía una duda? ¿Que esté con la mano levantada? No, perdón, lo voy a bajar. Ah, ya, perfecto. Ya, C. Después de un tiempo, usted se ha vuelto un experto en las técnicas de pesca, por lo que logró aprender a criar peces en una laguna artificial, usando esos peces como una suerte de banco de peces. Al dejar los peces en esta laguna artificial, se generan intereses, a partir del nacimiento de un nuevo pez por cada 2 peces que dejan el estanque. A su vez, puede sacar más peces hoy para consumir a partir de las reservas, desahorrando para el futuro. ¿Cómo cambia su gráfico de consumo presente y futuro si usted desea consumir más peces hoy? ¿Puede consumir más hoy e invertir a través de la máquina descrita en B? Explique. Ya, aquí el gráfico se va a complicar un poco, pero vamos a ir paso a paso, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, lo primero que me están diciendo es que ahora va a existir una especie de banco de peces, ¿ya? Cuando les digan que existe un banco de algo, significa que ahora vamos a tener la línea de mercado de capitales, ¿ya? Entonces, la línea de mercado de capitales siempre va a pasar por nuestro punto de equilibrio, donde la TMS es igual a la TMT. Entonces, la línea roja va a ser nuestra línea de mercado de capitales. Entonces, ¿qué nos dice la línea de mercado de capitales? Que si a mí me falta plata, me van a prestar, y si a mí me sobra, puedo ahorrar con ellos, ¿ya? Entonces, yo inicialmente era el individuo A, y teníamos nuestra frontera de posibilidades de producción. Entonces, ahora, como yo puedo invertir o endeudarme, mi frontera de posibilidades de producción, si se fijan, se extendió. Ya, ahora sí la completé. Entonces está completa, como debería estar, ¿ya? Entonces, inicialmente tenía mi función de utilidad, que estaba en A, ¿ya? Y ahora sí va a aumentar mi utilidad, porque ahora yo efectivamente puedo endeudarme para poder consumir más hoy. Entonces, ahora va a pasar a estar de la línea A hacia este punto nuevo, que voy a poner A', y esta va a ser mi función de utilidad de A. ¿Ya? Entonces, ¿por qué puse dos líneas? ¿Ya? O sea, primero puse la línea azul y la línea roja. La línea azul es la que pasa efectivamente por el punto A inicial, ¿ya? Y esta la puse para representar cómo es mi riqueza inicial, ¿ya? Antes del mercado de capitales, y cómo va a ser mi riqueza final después, cuando agregamos al mercado de capitales, ¿ya? Entonces, para poner la nomenclatura, vamos a tener W2, W1, y cuando agregamos el mercado de capitales, tenemos W2' y W2', ¿ya? Entonces después, ahora al existir un mercado de capitales, podemos endeudarnos e invertir, lo que genera que... José, Dime, disculpa. dime. Abajo no sería W1'. Toda la razón. Muchas gracias. Ahí está. W1'. Ahí sí. Bueno, gracias.
Ya, entonces ahora al existir un mercado de capitales podemos endeudarnos e invertir, lo que genera que nuestra frontera de posibilidades de producción se complete. Ya, entonces eso es lo que dijimos con nuestra línea gris. Esto genera finalmente que nuestro consumo presente y futuro va a aumentar. Ya, eso lo podemos fijar con nuestra nueva línea A'. Entonces nuestro consumo inicial era C2, o sea, el día de mañana, y ahora va a aumentar a C2'. Y lo mismo con C1. Digamos, consumo inicial hoy y C1' también aumenta. ¿Ya? Entonces, ya que podemos pedir más peces en el banco de peces para consumir más hoy, y además podemos invertir hoy para consumir más mañana, ¿ya? Entonces, cuando yo saco esta conclusión, finalmente lo que estoy haciendo estoy ocupando el teorema de separación de Fischer. ¿Qué nos dice el teorema de separación? Que las decisiones de inversión y de consumo son decisiones independientes, ¿ya? Entonces, yo me puedo endeudar hoy para consumir más y además al mismo tiempo puedo estar ahorrando para consumir más mañana, ¿ya? Y eso es lo que nos dice básicamente el teorema de separación de Fischer. Y ahí estaríamos contestando la pregunta C. Esteban, ¿tenía una duda? Sí, cuando se habla, en este caso, como de ahorrar ahora para consumir en el futuro, es como sinónimo de invertir, por decirlo así, ¿o no? Para Sí, tenerlo claro. sí, Ya, exacto. perfecto, eso. Es sinónimo. Gracias. Paula, Sí, yo me perdí al comienzo con la nueva A que pusiste, que es más arriba. ya, esta Esa que de sí. acá, ¿no? ¿Esta? Sí, Ya, al final esa nueva va a ser finalmente tu nueva función de utilidad, ¿cachai? Es cómo se desplaza tu función de utilidad dado este nuevo mercado de capitales que agregamos al gráfico, ¿cachai? ya. Eso, Y yo tengo otra pregunta. dime. B es cuando el mercado capital se iguala a la TMS. Sí, exacto, eso mismo. Ya, y eso es lo mismo que decir que la TMS igual a la TMT. Exacto, Ya, gracias. ya. Entonces estaríamos con la primera parte de la ayudantía que era más teórico. Entonces ahora voy a abrir un Excel. María José, Dime. antes que cambie el ejercicio, cuando tenemos este banco de peso, como tú explicaste que cualquier banco es como agregar un mercado de capitales, Ujú. siempre esta recta se va a desplazar a la derecha, ¿verdad? A ver, espérame Pero 2 segundos para volver. mi 2 segundos. pregunta es si hay algún ejemplo o cuál es el caso donde esta recta como que se vea como hacia la izquierda, ¿cachai? Como que haya menos, como que todo disminuya. Yo creo que el único ejemplo sería que tú tenías un mercado de capitales y ahora ya no lo tienes, ¿cachai? Ya, ya, Como que ya. ese sería el ejemplo que se me ocurre. Ya, o si no, al final que baje, quizás, no tampoco. Que tuviese un mercado de capitales y después ya no. Ese sería el único ejemplo que en verdad se me ocurre. Ya, gracias. De nada. Ya. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Ya. El ejercicio 2 nos dice, la administradora de los fondos de cesantía, AFC, cambió de plana gerencial y para iniciar la nueva era de las inversiones totales fueron liquidadas dejando en caja 500 millones de dólares para invertir. El encargo de estrategia de la gestora está considerando invertir toda esa cantidad en bonos de CMU, cuyo valor en un periodo más podría ser de 750 millones con una probabilidad del 50% o 300 millones con una igual probabilidad. La otra recomendación considera ayudar al rescate del primer estado totalmente quebrado de Estados Unidos, Detroit. Los bonos estatales para el rescate del municipio de Detroit, principal fuente de fondos de inversión de la Municipal Funds for Detroit Rescue, ofrecen pagar el triple del préstamo inicial, 500 millones,
dentro de un periodo con una probabilidad de 40% estimada por las clasificadoras de riesgo o un pago estimado de 100 millones con probabilidad del 60% en caso de no poder pagar el total. Considerando que la función de utilidad de la riqueza promedio de un cotizante de los fondos del seguro de cesantía es de utilidad de la riqueza igual logaritmo natural 5 por la riqueza. Determine A. ¿Cuál es el equivalente cierto de cada posibilidad de inversión de CMU y Detroit? Entonces, primero, ¿qué nos están diciendo el enunciado? Yo, primero, soy AFC y tengo 500 millones para invertir. Ya esa es riqueza que tengo ahora y necesito tomar la decisión en qué la voy a invertir. Ya tengo dos opciones, los bonos de CMU o los de Detroit. ¿Ya? Entonces, los bonos de CMU me dicen, yo te puedo pagar 750 pesos, o sea, 750 millones con una probabilidad del 50 o 300 millones con la misma probabilidad. Y en el caso de Detroit me dice lo mismo. Yo te puedo pagar 1500 con esta probabilidad o 100 con esta probabilidad, ¿ya? Entonces, lo primero que me preguntan es el equivalente cierto. El profe me dijo que todavía no habían visto muy bien lo que era el equivalente cierto, y esto es aquella cantidad de riqueza que me va a dejar indiferente entre arriesgarme o no, ¿ya? Entonces es como el punto como de equilibrio en el que ustedes no saben si realmente entrar al juego, ¿ya? ¿Hay alguna duda, Fernanda o Paula? Se me olvidó bajar la mano, la bajo el tiro. Ah, ya. Sí, a mí igual, perdón. Perfecto. Ya, entonces, ¿cómo se calcula esto matemáticamente? Entonces, nosotros primero tenemos que calcular la utilidad que nos da la riqueza, la esperanza de eso, y luego tenemos el logaritmo natural de 5, y acá tenemos el equivalente cierto. Entonces, por lo tanto, tenemos que despejar este equivalente cierto. Entonces, como yo les dije acá, lo primero que tenemos que calcular es la utilidad de la riqueza. Y acá tenemos dos casos, el caso positivo y el caso negativo. Entonces, ¿cómo sería el caso positivo? Entonces, bueno, voy a borrar esto en verdad para hacerlo con ustedes. Ya, entonces, en el caso positivo, ¿qué tendríamos? Entonces, como tenemos la función de utilidad, es el logaritmo natural de 5 por... ¿Cuál es el caso positivo? Yo gano 750 pesos. Entonces, 750 pesos. Y ahí tengo la riqueza en el caso positivo. Luego, en el caso negativo, ¿cuánto ganaría? Sería logaritmo natural de 5 por 300, que es en el caso de si pierdo. ¿Ya? Luego tendríamos que sacar la esperanza, como dice acá, de esa utilidad. ¿Y cómo sacamos esa esperanza? Entonces ahora ocupamos siempre las probabilidades. Cuando le digan esperanza hay que meter probabilidades en algún momento, ¿ya? Entonces sería 8,23 por el 50% de probabilidad que tengo de ganar, más el 7,31 por el otro 50%. ¿Ya? Entonces, esta sería la utilidad de la riqueza esperada, 7,77. ¿Ya? Entonces, ahora... ¿Podrías repetir eso? Como... ¿Esto de acá? Ah, es 0,5 por la de ganar y 0,5 por la de perder, ¿no? Exacto. Porque están igual, ya. Entonces, lo que tendremos que hacer ahora, para completar esta fórmula, es despejar nuestro equivalente cierto. Entonces tendríamos 7,77, ya que lo que acabamos de sacar tiene que ser igual al logaritmo natural de 5 por el equivalente cierto. Hay gente con dudas, díganme. Yo tenía una duda. Lo Dime. que pasa es que me perdí en el de la utilidad de la riqueza, de por qué usaste la fórmula del logaritmo. Esta fórmula del logaritmo, ya. O sea, bueno, al final acá en el enunciado te están diciendo que la utilidad, o sea, la función de utilidad para ese individuo es esta acá, la del logaritmo. ¿Cachai? Eso generalmente te lo van a dar en el enunciado, porque todas las personas tenemos funciones de utilidad distintas, ¿cachai? Una persona puede tener un logaritmo natural,
otra persona puede tener una exponencial, ¿cachai? Entonces siempre te la va a dar el enunciado, no es como algo por fórmula. Ya eso téngalo muy presente. Eso es simplemente porque me lo están dando en el enunciado. ¿Ya? Ah, ya, gracias. De nada. Y alguien más estaba con... Ah, no, no hay más. No, Ya. pero era lo mismo que preguntaba recién. Ya, perfecto. Entonces, el equivalente cierto, ¿cómo sería? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es despejar este logaritmo natural que me está molestando. ¿Cómo lo despejamos? Entonces, tengo que aplicar la exponencial en ambos lados y ahí se me va a despejar. ¿Ya? Entonces, primero voy a aplicar la exponencial de 7,77 y ahí se me estaría yendo el logaritmo natural. Entonces, igual exponencial del 7,77, ¿ya? Y después al otro lado, si ustedes se fijan, me quedaría 5 por el equivalente cierto. Este ya se me hubiese ido, el logaritmo natural. Por lo tanto, paso dividiendo el 5, y el equivalente cierto me da 474,34. Ese sería mi equivalente cierto. ¿Y qué significa esto? Es la cantidad de riqueza que me tendrían que dar, en la cual yo estaría indiferente si meterme a invertir en esta cuestión o no. ¿Ya? Vamos. ¿Esas fórmulas las hacéis con Excel? ¿Y con la cosa? calculadora también se podría o no? Sí, también se podría. En caso de la calculadora, bueno, tenemos la función, bueno, no se lo puedo mostrar. Bueno, tenemos una función que es logaritmo natural, que es una teclita, ¿ya? Y después arriba sale la exponencial, que sale, por lo menos en mi calculadora sale en amarillo. Pero se hace exactamente igual, o sea, tú pones logaritmo natural, paréntesis, y pones la fórmula, ¿cachai? Al final es exactamente lo mismo. Ya, gracias. Y ahí igual, si es que están haciendo el ejercicio y no entienden cómo ocupar la calculadora, me escriben un mail y los ayudo con eso. María José, Dime. ¿vaya a subir este Excel igual? Sí, voy a subir todo, todo, todo. Bueno, acá, gracias. De nada. ¿Patricio? Sí, tengo una pregunta. Entonces, con la caja para invertir los 500 millones, a nosotros nos conviene, independiente de que las probabilidades sean 50% al 750 y 50 300, nos conviene, como porque es más que 474, ¿no? Claro, no, esa como que no está en la lógica, ¿cachai? Porque estos 474 es la riqueza que te debería dar si tú inviertes, ¿cachai? Como que tú ya asumiste que tú ya entregaste la plata, entregaste esos 500. Eso, estos 474, es lo que te deja indiferente como de la plata que te van a devolver, como el retorno, ¿cachai? Ya entiendo. Sería como, o sea, como cuando tenía el valor presente neto y era cero, como que recuperáis por lo menos la inversión, por Eso, así decirlo. eso. ¿Cachai? Pero, bueno, es como esa lógica, pero acá tú estás indiferente, ¿cachai? Como que no sabes si jugar o no jugar, o invertir o no invertir, ¿cachai? Es Pero como en ¿por el limbo. qué? O sea, lo que no entiendo es por qué soy indiferente si es menor a 500. Es que, mira, es como secuencial la lógica. Si tú inviertes 500 y te entregan de retorno 474, tú estás indiferente si invertir o no invertir, ¿cachai? Si a ti te entregarán, no sé, 475, tú decís como, ah, oye, me conviene sí o sí invertir, ¿cachai? Es invertir esos 500. Pero si te dieran de 473, tú decís como, hey, en verdad no vale la pena con mis 500 que invertí, ¿cachai? Entonces, estos 474 es lo que te dejan como indeciso si invertir esos 500 o no invertirlos, ¿cachai? Ya, perfecto. O sea, al final el logaritmo natural de 5 por W es como también un perfil de riesgo para la persona que invierte. Exacto, exacto. De hecho, Ah, eso ya, mismo, ok. es el perfil de riesgo de esa persona, ¿cachai? Otra persona puede tener otro perfil de riesgo y otra función, ¿cachai? Ya, bacán. Eso. Ya, entonces ahora vamos con Detroit. Entonces, ¿cuál sería la utilidad de la riqueza en el caso positivo? Sería el logaritmo natural de 5 por
W más, que sería 1500, en el caso positivo. ¿Ya? Y en el caso negativo, no lo mismo, logaritmo natural de 5 por 100, que es en el caso negativo. ¿Ya? Y la esperanza, ahora tenemos que ocupar los porcentajes o las probabilidades del caso de Detroit, que sería, en el caso positivo hay una probabilidad del 40%, y en caso negativo, por lo tanto, del 60%. Entonces, la esperanza de la utilidad, o la utilidad de la riqueza esperada, sería 7,3. Entonces, tenemos que hacer exactamente lo mismo para sacar el equivalente cierto. Aplicamos la exponencial, exponencial del 7,3, y dividimos en 5. ¿Ya? Y nos daría que el equivalente cierto en el caso de Detroit es 295,42. Y ahí contestamos la pregunta A. ¿Ya? ¿Queda alguna duda? ¿No? Ya. La B dice, ¿en qué debería invertir los fondos de la administradora del seguro de cesantía? Si debe optar por una de las opciones o no invertir en ninguna, justifique numéricamente. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando una empresa tiene que tomar una decisión así, uno tiene que medir cuál va a ser el premio por el riesgo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero invertir en CBU, quiero ver, ya ver cuánto efectivamente me van a entregar o me deberían entregar de retorno para yo querer participar en esta inversión, ¿ya? Entonces, este premio por riesgo se va a calcular como la esperanza de la riqueza menos el equivalente cierto, ¿ya? Entonces, este premio por riesgo siempre va a estar dado por el riesgo que yo tengo que, o sea, por el riesgo que voy a cometer por entrar a esa inversión, ¿ya? Entonces, primero, calculamos el valor esperado de la riqueza. María José, Dime. es que acá se asumen que son todos como aversos al riesgo. Sí, se asumen que son aversos al riesgo, ¿ya? O sea, porque esa es la realidad. En la realidad, todo el mundo es averso al riesgo, solamente que como que analizamos los otros casos para compararlo, ¿ya? Ya, ahora sí. Entonces, el valor esperado de la riqueza, ¿cómo se calcula? Entonces, directamente vamos a los pagos que me da esta inversión. Entonces, el valor en el caso de SMU sería 750 pesos por el 50%, más 300 pesos por el 50%. Y ahí está el valor esperado de la riqueza, ¿ya? Cachen que es un concepto, o como que noten la diferencia, que es un concepto distinto entre el valor esperado de la riqueza y el valor esperado de la utilidad de esa riqueza, ¿ya? O la riqueza, o como se dice acá, la utilidad de la riqueza esperada, ¿ya? Tienen que darse cuenta de esa diferencia porque después el error en el cálculo igual puede ser importante, ¿ya? Entonces, el premio por riesgo va a estar dado por 525 menos 474,34. Entonces nos da un premio por riesgo de 50,66. ¿Ya? Nosotros generalmente cuando estamos, bueno, que lo van a ver más adelante, cuando nosotros vayamos a calcular la tasa de descuento de una empresa, esto siempre se va a ver de forma porcentual, ¿ya? Entonces lo que yo hice acá fue poner este premio por riesgo en porcentaje. ¿Cómo se hace eso? Sería los 50,66 partido del equivalente cierto, 474,34. Entonces me da que el premio por riesgo debería ser 10,68%. Entonces, este premio por riesgo que me debería ofrecer efectivamente esta inversión, la tengo que comparar con cuánto realmente me está dando, ¿ya? Entonces, la tasa ofrecida por la deuda, o sea, claro, la tasa, lo voy a comparar con la tasa ofrecida con la deuda. Entonces, yo invierto 500, ¿ya? Y estos 500, ¿cuánto yo espero que me va a rentar? Los 525, que es el valor esperado de esa riqueza, ¿ya? Entonces, la tasa ofrecida, si es que yo invierto, va a ser 525 dividido en los 500 que yo invertí, menos 1, porque eso, para calcular la tasa, me da un 5%. Entonces, si yo invierto
yo espero recibir 5%, pero el riesgo, o sea, dado el riesgo que realmente corre esa inversión, me deberían estar dando 10,68. Entonces, si se fijan, tengo una diferencia de 5%, por lo tanto, no me conviene. Me están ofreciendo el 5% y me deberían dar el 10,68. Entonces, por lo tanto, en este caso no hay incentivo a invertir, ya que la tasa que me ofrecen por la deuda es menor al premio por riesgo. ¿Ya? ¿Se entendió? Una preguntita, ¿lo dividiste partido 500 en la Sí. tasa ofrecida? ¿Por qué Dividí en 500? 500. Ah, ya, mira, ahora sí, gracias. María José, Dime. en el porcentaje de arriba de 10,68, ¿por qué se dividen? No caché en lo que lo dividiste, en verdad. Lo dividí en el equivalente cierto. O sea, finalmente, para hacer el premio por riesgo como medida porcentual, sería la esperanza de W menos el equivalente cierto partido en el equivalente cierto, para que me quede en forma porcentual nomás. Simplemente para eso. Y yo tengo otra pregunta, es que es de algo que no me quedó claro antes, como para la esperanza de la utilidad de la riqueza, Ujú. la posibilidad de ganar por como la riqueza más grande, ¿se restan entre esos dos? Como el ¿Cómo? 474,34. Ah, no, el 7,77. ¿Podéis poner cómo te digo? Sí. Ah, se suman. Sí, ¿Ya? se ¿Y cuál es la suma. diferencia con el valor esperado de la riqueza? Se me confunden. Con este. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Ya. Cuando tú calculas la utilidad de la riqueza esperada, tú estás calculando primero cuánto esperas tener de utilidad, ¿cachai? Entonces, yo espero tener de utilidad, bueno, lo que calculamos acá, ¿cachai? Y dado la utilidad, después yo calculo cuánto espero tener de utilidad. En cambio, el valor esperado de la riqueza es cuánto tú esperas tener de riqueza, no de utilidad, ¿cachai? Esa es la diferencia. Ya caché, gracias. Perfecto. Ya, entonces ahora tendríamos que hacer lo mismo con Detroit. Entonces, primero calculamos el valor esperado de la riqueza. Entonces serían 1500, que estas son mis W, 1500 por el 40%, más 100 por el 60%. ¿Ya? Entonces el valor esperado de esta riqueza vendría siendo 660. Luego puedo calcular el premio por riesgo porque el equivalente cierto ya lo calculamos arriba. Entonces sería 660 menos 295,42. Y si lo pongo en porcentaje, serían los 364 dividido en 295, y me da que el premio por riesgo que me deberían ofrecer tendría que ser un 123%. Ya, dado el riesgo de este proyecto, de esta inversión, me tendrían que ofrecer un 123%. Entonces, ahora tenemos que sacar cuánto efectivamente me va a dar. Entonces, ¿qué hacemos? El valor esperado de la riqueza partido en lo que yo voy a invertir, dividido en 500. Entonces, me da un 32%. Entonces, de nuevo, no hay incentivo para invertir porque me van a estar dando un 32% y con el riesgo que tiene esta inversión, me deberían dar un 123%. Por lo tanto, no hay incentivo a invertir, ya que la tasa que me ofrecen por la deuda es menor al premio por riesgo. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, se entendió. Perfecto. La C. ¿Cuánto es lo mínimo de rentabilidad ofrecida y esperada que debiese obtener cada inversión para que la AFC quisiera invertir en ellos, considere que lo que pagará en caso desfavorable es lo mismo, pero que podría aumentar el valor en un caso favorable? ¿Ya? Entonces, mejor voy a borrar todo esto para ir haciéndolo con ustedes. Ya. Ya, listo. Entonces, me están diciendo en primer lugar que cuál va a ser lo mínimo de rentabilidad ofrecida esperada que debería obtener, ¿ya? Entonces, vamos a hacer de nuevo los cálculos, pero ahora yo puedo hacer una variable, o sea,
tengo una variable que puedo modificar para saber cuánto va a ser esta mínima rentabilidad. ¿Y cuál va a ser esta variable? La riqueza esperada en caso positivo, ¿cachai? Acá mismo me dicen que en caso desfavorable va a ser lo mismo, no lo puedo cambiar. Entonces, simplemente puedo mover la riqueza esperada en caso positivo. Entonces, cuando yo digo, al final, cuánto es lo mínimo de rentabilidad ofrecida, yo tengo que pensar, ya, ¿cuánto es lo mínimo que yo voy a tener si es que yo no invierto? Entonces, si yo no invierto en nada, me voy a quedar con mis 500, ¿ya? Entonces, mi riqueza cierta que voy a tener independiente, si no me uno a ningún proyecto, van a ser los 500. Eso lo puede tener sí o sí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta riqueza? Entonces calculamos logaritmo natural de 5 por los 500. Entonces, esa va a ser la utilidad de esta riqueza que es cierta, ¿ya? Entonces, para que hubiese incentivo en invertir en cualquiera de los dos proyectos, debería al menos empatar esta utilidad, ¿ya? Entonces, por eso yo hice esta función de acá, o esta ecuación, perdón. Entonces, al menos yo tengo que conseguir 7,82. Entonces, tengo 50% por la función de utilidad en caso positivo, más el 50% en caso negativo, cuando pierdo 300, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer es despejar este W, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo? Primero lo que voy a hacer es, voy a tomar 782 menos esta parte de acá, que ya está calculada, no tiene ninguna incógnita. Entonces va a ser 7,82 menos el 50% por el logaritmo natural de 5 por estos 300 de acá. Ya me da 4,17. ¿Ya? Entonces, bueno, esto ya se me eliminó, ya lo calculé, y ahora puedo despejar este 50%. Entonces sería 4,17 dividido en el 50%. ¿Ya? Y ahora me quedaría 4,17, o sea, perdón, 8,33 es igual al logaritmo natural de esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Tengo que aplicar exponencial. Entonces sería exponencial de los 8,33, me quedaría este 5 y lo divido en 5. ¿Ya? Entonces, esta riqueza tendría que ser 833,33. ¿Ya? Entonces, esta es la riqueza que me debería entregar en casos favorables para que hubiese incentivo a invertir. Entonces, si nosotros vemos, inicialmente lo que me estaban ofreciendo en casos favorables era 750, ¿ya? Entonces, esos 750 a mí no son lo suficiente para que yo tenga incentivo a meterme en esta inversión. ¿Cuánto debería ser realmente? Debería ser 833 millones de dólares, ¿ya? María José, Dime. y eso puede ser que tenga relación con lo que pasaba en el B, como que al final, como que el porcentaje del premio riesgo era mucho más grande de lo que me daban. Exacto, exacto, ¿cachai? Entonces, si nosotros al final hiciéramos todo el ejercicio con este dato, ahí nos daría como, bueno, al final esto nos daría un 5%, ¿cachai? Nos daría exactamente lo mismo, ya que como que esa es la riqueza que realmente a ti te incentiva a poder participar, ¿cachai? Sí. Ya. Vamos con... Ah, no, sigamos Tengo acá. una preguntita, ¿el 7,82 ellos lo dieron en el enunciado? No, yo lo calculé, porque ya, lo que dije es que nosotros tenemos una riqueza cierta, que si no te metes en ningún proyecto, tú te vas a quedar con tu caja, ¿cachai? Te vas a quedar con tus 500 que tienes para invertir, ¿cachai? Entonces, voy a sacar la utilidad de esta riqueza, que es, bueno, usando la función la función de la utilidad, es el logaritmo natural de 5 por W, que serían nuestros 500, ¿cachai? Y ahí nos da 7,82. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, bueno, acá yo ya saqué la riqueza en caso positivo, cuánto debería ser, pero a mí me están preguntando por cuánto debería ser la mínimo de rentabilidad ofrecida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacamos eso? ¿Cómo sería la rentabilidad de este proyecto en caso positivo? ¿Cómo lo saco? Sería 833 dividido en los 500 que yo invertí,
menos 1 para sacar la tasa, y me da un 66,67%. Entonces, si yo gano, esta es la rentabilidad que me debería, o sea, que me va a dar el proyecto, ¿ya? Si yo pierdo, ¿cómo sería? Si yo pierdo, ya sabemos que la rentabilidad es de 300 dividido en 500 menos 1. Entonces, si yo pierdo, tiene una rentabilidad negativa del 40%. Entonces ahora lo que tengo que hacer es sacar el retorno esperado que yo espero recibir. ¿Cómo lo hacemos? Con los porcentajes. Acuérdense, cuando le digan esperados tienen que ocupar al tiro las probabilidades. Entonces sería 66,67 por el 50% más el 40%, que va a quedar negativo, estoy respetando el negativo, por el 50%. ¿A qué hora se termina el módulo? En 10 minutos. Ah, ya, entonces alcanzamos perfecto. Ya. Entonces, este es el retorno esperado mínimo que me debería ofrecer al final el proyecto. Esto es lo mínimo de rentabilidad que debería ofrecer CMU para que AFC quisiera invertir. ¿Ya? Entonces vamos ahora con Detroit. Entonces, vamos a hacer exactamente los mismos pasos. Entonces tenía una utilidad de la riqueza de 7,82 y eso lo vamos a igualar a el 40% en caso positivo que tengo que despejar, más el 60% en caso negativo en los cuales me gano solamente 100, ¿ya? Entonces, vamos a despejar primero. Tenemos 7,82 menos el 60% por logaritmo natural de 5 por los 100. Después, si realmente no entienden muy bien cómo lo estoy despejando, me mandan un mail y ahí les puedo mandar una foto de cómo sería a mano, ¿ya? Después, los 4,10 los tomamos y los dividimos en el 40%. Estaríamos despejando hacia el otro lado. Y luego tenemos que aplicar exponencial. La exponencial de los 10,24 y todo esto dividido en 5. ¿Ya? Entonces, esta sería la riqueza que me iría a entregar en caso favorable, o sea, es este W, para que hubiese incentivo de invertir. Entonces ahora necesitamos saber el retorno esperado que esperamos, ¿ya? Entonces, en caso positivo, recibiría 5.590, esto partido en 500, y todo menos 1. Entonces la rentabilidad en caso favorable debería ser 1018%, ¿ya? Y en caso desfavorable serían los 100 dividido en 500, menos 1, y me da un 80% negativo. Entonces lo esperado sería 1018 por la probabilidad correspondiente, más el menos 80% por la probabilidad en caso de perder, 60%. Entonces, esto es lo mínimo de rentabilidad que debería ofrecer Detroit para que AFC quisiera invertir, ¿ya? Entonces ahí tendríamos la respuesta de todas nuestras preguntas. ¿Y alguna duda? Sí, una consulta en términos de utilidad esperada o retorno esperado. ¿En qué nos deberíamos guiar más como para escoger un proyecto en términos porcentuales o la utilidad que genera en términos de plata? Bueno, o sea, generalmente para este ejercicio, o sea, para esta materia son importantes los dos, ¿cachai? Pero nosotros realmente estamos viendo todo esto para después entender cómo se calcula la tasa de descuento de los proyectos, ¿cachai? Cuando estamos hablando de la tasa de descuento, estamos hablando plenamente de la rentabilidad, ¿cachai? Entonces después cuando ya vayan a ver KPM, bueno, que todo el cálculo de la tasa de descuento, lo que realmente importa es la rentabilidad que te entregan los proyectos, que sería las rentabilidades, ¿cachai? Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda?
Yo es que me perdí en la última parte que al final ya la rentabilidad esperada como favorable, ¿por qué lo multiplicaste el 1018? Para el retorno esperado. 1018 por la probabilidad en caso favorable, que es el Sale 40%. 5.000. ¿Cachai? ¿No era el 5.590? Mm, Ah, no, ya, no. caché. No, ¿cachai? La rentabilidad en caso favorable por la probabilidad de que sea favorable el escenario, más la rentabilidad ofrecida en caso desfavorable por la probabilidad que sea desfavorable. Ya, bacán, gracias. De nada. Ya, entonces aquí estaríamos listos con la ayudantía. Gracias por venir, pensé que iban a venir como 5 personas. Así que cualquier duda que tengan, escríbanme a mi correo y nada, eso. No se queden, no se queden con sus dudas y cualquier cosa, díganme nomás. Gracias. 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 Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.